Professor invitat el professor Víctor Farías i Zurita, professor agregat del Departament d'Humanitats i membre de l'Institut d'Història Jaume Vicens Vives. Va estudiar Història Medieval, Història Moderna i Germanística a la Technische Universitat Berlin i a la Freie Universitat Berlin i a la Universitat de Barcelona. És llicenciat en Història Medieval per la Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat particularment l'àmbit del qual ens parlarà avui, el tema de les estructures del poblament rural i de la urbanització de les petites ciutats de la Catalunya medieval, amb el qual està molt relacionat la qüestió que avui parlarem, perquè les sagreres i l'església i la seva sagrera és sempre un nucli al voltant girarà aquesta urbanització. Com a extensió, evidentment, atès que ha hagut de treballar molt les fonts medievals per estudiar aquesta qüestió, doncs també ha dedicat estudis al tema dels notaris i la registració notarial a Catalunya, a la convivència de cristians, jueus i musulmans en aquestes viles o ciutats, aquestes viles més petites de Catalunya, etc. Va guanyar el 24è Premi Ferran Soldevila de Biografia i Memòries i Estudis Històrics, amb un estudi dedicat a la vila i al mas, a la Catalunya del nord-est als segles XI i XIV, que va ser poc després, el 2009, publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. I, en concret, el tema del que avui ens tractarà, la pau, les sagreres i els nous nuclis de poblament al Pla de Barcelona, segles XI-XIII, és una matèria que porta treballant, pel que jo he pogut resseguir, almenys des de l'any 93, amb algun article que ja va publicar vinculat al tema i que ha continuat dedicant-li estudis, aprofundint en diferents poblacions, en diferents àmbits, pràcticament fins a l'actualitat. Per tant, ara li cedeixo la paraula a ell, farà la seva exposició com sempre i a la fi iniciarem un torn de debat amb totes les preguntes o comentaris que vostès vulguin fer. Bien, pues muchas gracias antes que todo por darme al museo, a su director, a todos los colaboradores del museo, por darme la oportunidad de poder presentar aquí. No se sent, ahora se sent, ¿no? Ahora se sent, ¿yo? Vale. Pues para darme es un poco cerca esto, bueno, dar la oportunidad de presentar estos estudios que yo he ido realizando a lo largo de mi carrera académica y como historiador y como investigador en los últimos años. Como se acaba de decir correctamente, mi interés es sobre todo la historia del poblamiento, el poblamiento rural, el poblamiento urbano. Una cosa que tengo muy clara desde ya tiempo es que lo que llamamos poblamiento, poblamiento, no población, ¿vale? Estamos hablando de hábitat. Cuando hablamos de poblamiento, cuando hablamos de hábitat, realmente de lo que estamos hablando es de unos reflejos en la geografía de algo que es social, ¿de acuerdo? El poblamiento no son objetos, son expresiones, y son expresiones sobre todo de relaciones sociales en un momento determinado, en un lugar determinado y en relación a una sociedad determinada. Y esto vale para la sagrera y eso es lo que yo quiero mostrar a partir de lo que es mi tema hoy, que es el tema de la historia de la sagrera, la historia de un tipo de hábitat. El intento mío como historiador de registrar los cambios que experimenta una región medieval concreta, la región catalana, y un intento también no solo de registrar, insisto, sino que también de explicar estos cambios, el por qué estos cambios, por qué se producen cambios en lo que es el poblamiento y lo que es el hábitat. Lo que presentaré, la conferencia que presentaré está articulada en 6 puntos, con 6 puntos. Primero, la sagrera, una aproximación terminológica. Segundo, la geografía. Tercero, la sagrera como asentamiento eclesial.
Cuarto, la Sagrera como un circuito pacificado, como espacio pacificado. Quinto, la relación de la Sagrera con lo que es la paz y tregua, el movimiento de paz y tregua. Y sexto, el tema de los tribunales. Y concretamente el tribunal episcopal, que ya veremos que es muy importante para entender la difusión de este nuevo tipo de hábitats. Comencemos por la Sagrera, comencemos por las palabras, ¿de acuerdo? Por los términos, siempre importante. Antes aproximadamente de la década de 1030, 1040, o sea, estamos en la primera mitad del siglo XI, tenemos, si nos fijamos en lo que es la región catalana o aquel ámbito que podemos llamar también el ámbito de los condados catalanes, si nos fijamos en esa geografía, veremos que se constatan unas estructuras eclesiásticas, podemos decir, bien consolidadas, unas estructuras eclesiásticas que deben mucho a lo que han sido las conquistas francas, las conquistas carolingias, de las conquistas del siglo IX. Estos carolingios, estos francos, comenzando por Pipino II, Pipino el Breve, luego seguido por Carlomagno y luego por Luis el Piadoso. Esas conquistas carolingias instalan en lo que llamamos la región catalana, en lo que llamamos, digamos, los condados catalanos, unos obispados a cargo de sus obispos, instalan unas parroquias, instalan unas iglesias, unas parroquias y unas iglesias encargadas de la gestión de las cuales están encargadas unos señores llamados sacerdotes. Esa es la estructura, esa estructura eclesiástica, quiero resaltar, que hayamos consolidada, perfectamente consolidada, en esta década entre el 1030 y el 1040. Es en esta década donde se registran en las fuentes la aparición por primera vez de unos términos muy particulares. Aparece en las fuentes, en nuestras fuentes, el término sacraria, el término sacraria que daría luego lugar al término catalán sagrera. El origen del término sacraria es otro término, el término sacrarium. Sacrarium en un principio, por ejemplo en Isidoro de Sevilla, es más o menos el equivalente de la sacristía, ¿de acuerdo? O sea, un espacio vinculado a una iglesia, un espacio donde se guardan las cosas sagradas, la sacristía, el sacrarium. En las fuentes veremos que este término sacrarium se va a aplicar también a unas edificaciones relativamente modestas, situadas en el circuito en torno a la iglesia, el término sacrarium, que daría lugar al término catalán sagré, ¿de acuerdo? O sea, sagrera es un lugar que acoge a sagrés. El término sacraria es lo que los filólogos llaman un plural colectivo, ¿de acuerdo? O sea, es un singular, un singular colectivo, es un singular que se forma a partir del plural sacrarium, sacrarium sacraria. Ahora bien, como veremos a partir del siglo XI, a partir de esta década más o menos 1030, 1040, sagraria se refiere específicamente al espacio que rodea, al circuito que rodea una iglesia, normalmente una iglesia parroquial. El uso del término sacraria y luego el uso del término, evidentemente catalán, sagrera, es algo muy específico de lo que podríamos llamar la región catalana, de la lengua catalana, ¿de acuerdo? Sacraria solo se usa en Cataluña, ¿de acuerdo? Y solo en Cataluña se usa para referirse a ese circuito en torno a la iglesia, a ese circuito sagrera que acogerá sagrés. Otro término que también aparece, y también aparece en las fuentes catalanas, y es un término que hasta cierto punto compite con el término sacraria, es el término de celaria. El término celaria que daría lugar a lo que es catalán cellera. De la misma manera que sacraria, también celaria es un singular colectivo,
derivado de un singular celarium. Celarium es normalmente una edificación, se refiere a una edificación normalmente modesta y una edificación dedicada, reservada al almacenamiento o de vino o de grano, ¿de acuerdo? O sea, celaria, como colectivo, designaría un espacio que acoge edificaciones destinadas, reservadas al almacenamiento de vino y de grano. O celaria sería el conjunto de cellers. Otro término que también compite tanto con sacraria como con celaria y que también se aplica a ese circuito que rodea la iglesia es el término cimiterium. El término cimiterium o el término quiometerium, que, ojo, de ahí deriva catalán cementiri, también deriva castellano cementerio, pero, ojo, no hay que confundir. En la Edad Media, en las fuentes medievales, cementerium siempre no designa estrictamente lo que nosotros llamamos cementerio, o sea, el lugar reservado a los muertos, a la sepultura de los muertos, sino que siempre se aplica a lo que es el conjunto del espacio que rodea una iglesia. En ese conjunto, en ese espacio, está incluido lo que llamamos nosotros el cementerio en estilo estricto, ¿de acuerdo? Pero no todo el espacio, insisto mucho, no todo el espacio, como veremos, está dedicado a la sepultura de muertos. Por lo tanto, tres términos diferentes, uno muy específico, sagrera, ese término catalán sagrera, y otros menos específicos que pueden ser el término de cellera y el término de cimiterium. Aparecen, por lo tanto, ¿de acuerdo? El historiador, tenemos esas fuentes, va buscando fuentes en los archivos, va descubriendo, va leyendo esas fuentes y a partir del 30-40 empiezan a aparecer esto que se llama sacraria, esto que se llama cimiterium, esto que se llama celaria. Aparecen, y aparecen de una manera relativamente abrupta, ¿de acuerdo? En esa década aproximadamente. Esta sacraria, esta celaria, este cimiterium tiene su geografía. Tiene una geografía a la que le vamos a echar una vista, una geografía para la cual conviene distinguir dos niveles diferentes. Primero, lo que podríamos llamar una escala regional. A escala regional podemos observar que las sagreras que aparecen en las fuentes son numerosas, sobre todo en lo que llamamos la Cataluña Vella, y en la Cataluña Vella, y hablando ahora, por ejemplo, de la diócesis de Barcelona, sobre todo en aquellas partes al norte del Llobregat. Cuando cruzamos el Llobregat hacia el sur, estas sagreras, las sagreras que podemos ir registrando en las fuentes, se hacen muy escasas. Las sagreras, por otra parte, y hablando siempre a escala regional, son un tipo, un fenómeno, un hábitat que vamos a encontrar sobre todo en lo que son las llanuras, ¿de acuerdo? Al pla o a la plana son los lugares, son las iglesias en el pla o en la plana las que tendrán, y eso podemos registrarlo perfectamente, una sagrera. Las iglesias que tienden a situarse, localizarse, emplazarse en altura, no suelen tener sagrera. O sea, es un hábitat, o sea, esta transformación del hábitat, la sagrera, un hábitat sobre todo de llanura, que se concentra en las llanuras, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos observar. Evidentemente, el mapa que os traigo aquí es muy evidente, lo podemos observar en lo que es la diócesis o parte de la diócesis de Barcelona. O sea, veis, la concentración de sagreras es todo lo que es la llanura del Vallès, entre el Llobregat y la Tordera, ¿de acuerdo? La plana, las llanuras del Maresme y las llanuras del Pla de Barcelona, o la llanura del Pla de Barcelona, el Pla de Barcelona.
En el Pla de Barcelona, centrándonos en el Pla de Barcelona, registramos la existencia de iglesias, generalmente iglesias parroquiales, o sea, iglesias que ejercen una función parroquial, que son las que disponen de una sagrera, cuyo circuito se ve edificado, ¿de acuerdo?, por sagrés, por sellers, por lo que sea, como veremos más adelante. Son sobre todo iglesias parroquiales. En el Pla de Barcelona, las 5 parroquias del Pla de Barcelona, para todas nos consta una sagrera, Santa Eulàlia de Provençana, Sant Vicenç de Sarrià, Sant Genís dels Agudells o d'Agudells, como queráis, Sant Andreu del Palomar y Sant Martí de Provençals. Son las 4 parroquias del Pla de Barcelona. A estas parroquias hay que añadir una iglesia, la iglesia de Santa Eulàlia de Vilapicina, que no es una parroquia, es una sufragánea, o sea, es una iglesia que depende de una iglesia parroquial, en este caso de Sant Andreu del Palomar. Pero es el único caso donde una iglesia que no es parroquial dispone de sagreras. ¿De acuerdo? Las 5 parroquias, por lo tanto, a insistir en este punto, las 5 parroquias del Pla de Barcelona disponen de una sagrera que podemos constatar a partir de las fuentes, a partir de esa década que ya mencionaba, 1030-1040. A partir de esa década comienzan a difundirse, siempre en función de esta geografía que acabo de presentar. Comienzan a difundirse esas sagreras, comienza a difundirse este nuevo tipo de hábitat. O sea, que he hecho aquí, lo que traigo es un pequeño esquema, digamos, de a partir de cuándo, de qué año exactamente, para cada una de esas iglesias del Pla de Barcelona constan las sagreras. Desde el año 1034, desde el 1034 consta la sagrera de Sant Andreu del Palomar, consta también la de Santa Eulàlia de Vilapicina. A partir de 1045 consta la sagrera de Santa Eulàlia de Provençana. A partir de 1053 consta la de Sant Martí de Provençals y la de Sant Genís d'Agudells o dels Agudells. Y a partir de 1070 nos consta la sagrera de Sant Vicenç de Sarrià. Para que nos hagamos una idea, yo digo constan. A ver, estas sagreras constan a partir de unas fuentes medievales, de unas fuentes del siglo XI, unas fuentes no siempre fáciles de estudiar, pero os he querido traer para ilustrar un poco, digamos, el tipo de fuentes con los que trabajo el historiador, con el tipo de fuentes a partir del cual el historiador reconstruye esta historia del hábitat o estos cambios del hábitat que representa la sagrera. Algunos testimonios para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea. Un testimonio del 1061 que se refiere a Sant Genís d'Agudells, nos presenta la sagrera, nos da información sobre la sagrera, es la información con la que trabaja la historia. A partir de eso vamos construyendo, vamos reconstruyendo, o lo intentamos al menos. Para el 1061, para Sant Genís dels Agudells o d'Agudells, nos consta que un tal Senyol y su esposa Agio y su hijo Bernat venden, es una compraventa, del siglo XI, venden a un tal Bremont Ramon sacrarios duos cum curte, o sea, 2 sagrers amb una cort, una especie de patio, et ipso abelar, o sigui, un buc, no? Com es diu, un buc? Abelles. Un rusc, perdó, rusc. Un rusc, d'acord? Un abelar cum ipsas apes, et parietes, et superpòsitos. Les parets, els ostios et llanos, las portas, cum límites et fóveas, con todo lo que es la infraestructura para evacuar las aguas, con fóveas et cloacas, ante ostium, se sitúan estos 2 sagres, ante ostium Sancti Genesi y de Agudells, ante la portalada, la puerta, el portal de la iglesia de Sant Genís. Y afrontan estos 2 sagres in ipso cimiterio de Sancti Genesi, ¿de acuerdo?
Aquí lo veis. Aquí tenemos un espacio que es la sagrera. Esa sagrera acoge a 2 sagrés y estos 2 sagrés limitan con el cementerio. Aquí el cementerio sí que se está utilizando en el sentido estricto del término, ¿de acuerdo? O sea, aquests 2 sagrers limiten directament amb el que és el recinte dedicat a reservar a la sepultura dels morts. Vámonos a 1070, otro testimonio en San Vicente de Sarriá, un testimonio interesante, es el testamento de un tal Gombau Sanlá, que deja a infantes ipsos meos, als seus fills, sacrarios, els sagrers, que ego feci in ipsa sacraria Sancti Vicenzi. Els sagrers que jo vaig fer, vaig construir, no? Els que construyó este Gombau, in ipsa sacraria Sancti Vicenzi, vel que emi de Lopardi Condam, o els que va comprar i els que va comprar al difunt Lopard. Et si mater mea, Gisla, i si la meva mare, Gisla, habitare voluerit in ipsos sacrarios, si quisiera su madre instalarse, habitar en aquellos sagrés, lo podría fer deliberi filii mei vel filie me, lo permitirán sus hijos y sus hijas, ¿de acuerdo? Las hijas y los hijos del difunto, evidentemente, ¿de acuerdo? Un testimonio interesante porque nos ilustra que estos sagrés normalmente están reservados al almacenamiento, pero que en algunos casos nos aparecen sagrés donde hay gente viviendo, donde hay gente instalada, ¿de acuerdo? Et ipso meo vino qui est in ipso meo sagré, i aquest vi, el vi que és el meu sagré, que està en mi sagré, concedo per meu un vestimentum vel in meo opus. Lo deja para la vestimenta que él llevará una vez muerto, para su sepultura. Et de pane et vino que modo aveo, i del pa i del vi, del pa no, del gra i del vi que ara tinc, que ara tengo, vivat mater mea, se lo deja a su madre, i uxor mea, i a la seva dona, i als seus fills i a les seves filles. Eso es un típico testimonio. A partir de eso, yo insisto, es cuando reconstruimos, intentamos reconstruir lo que es ese hábitat particular, ese nuevo tipo de hábitat que aparece en los años 30-40. San Andreu del Palomar, damos un pequeño salto al 1144, el obispo de Barcelona, Guillem y los canónigos ceden a un tal Pere de Sentmenat ad condirigendum, a construir, podríamos traducir, una domum plana, sine solario, et apse curtale, una casa plana, sin solario, eso vol dir de un sol pis, sin segon pis, amb un pati. Amb els ingressos, amb l'entrada i la sortida, integriter, ut habeas et tenias et, para que la tengas, y ahora viene lo importante, et recoligas et mitas ibi, y recojas y metas ahí tu un panem et vinum. Ahí meterás tu grano y tu vino, ¿de acuerdo? O sea, la función de almacenamiento, aquí muy clara, para esto. No es un sagré, es una casa de una planta. El obispo prohíbe hacer una segunda planta, interesante. Et nullo modo ibistes, continúa, digamos, las restricciones que plantea el obispo, et nullo modo ibistes, nec habites, nec no te instalarás en esa casa, o sea, esa casa está solamente reservada al almacenamiento. Le prohíbe el obispo, le prohíben los canónigos instalarse, habitar en esa casa, lo que llama la casa plana, y recibir a una persona en esa casa, o a instalar a otra persona, a terceros en esa casa. Nec habites, nec hospitetur, in ibi aliquis quis libit cavallarius, ningún caballé, o sea, no solamente una persona, sino que concretamente aquí no quiero que se instale ningún caballero, ¿de acuerdo? Un caballé. Neque quodam quod libat animal yatseat. Y tampoco quiere el obispo, ni quieren los canónigos, que tampoco ahí se instale o se recoja algún tipo de bestia, algún tipo de animal. Et damus tibi, finalmente,
un antuchá, es un término curioso, ¿no? Un antuchá, inquo ponas acteneas tuos cubos. Un antuchá, eso es un catalán del siglo XI, es un término catalán del siglo XI, un término vulgar del siglo XI, un lugar donde se colocan cubos, tonas, ¿de acuerdo? O sea, recipientes del vino. 1148, un poco más tardío, un último testimonio, San Vicente de Sarriá, Berenguer de Sarriá, un pequeño noble de la parroquia, instalado en la parroquia, reconoce al capítulo de Barcelona, de la Catedral de Barcelona, las gallinas y las omnes quas in sacraria sancti Vicentim accipievan, las gallinas que él recaudaba en la sagrera de Sarriá, o sea, las gallinas que él recaudaba en concepto de censo en la sagrera de Sarriá, reconoce este Berenguer de Sarriá que las recaudaba de manera injusta. Injuste me huc usque tenuisse et accepisse. Y, acto seguido, después de ese reconocimiento, lo que hará es renunciar a esas gallinas y ceder el derecho de recaudar esas gallinas al capítulo, a los canónigos y al obispo. Son este tipo de fuentes. Con este tipo de fuentes, evidentemente hay muchos más, para el Pla de Barcelona, para el Maresme, para el Vallès, para otras comarcas de Cataluña. Esos testimonios son los que nos permiten reconstruir ese hábitat tan particular, tan peculiar que es la sagrera. Estamos hablando de hábitat, estamos hablando de un asentamiento, estamos hablando, cuando hablamos de sagrera, de un circuito en torno a la iglesia y un circuito exactamente, siempre exactamente delimitado. Las fuentes hablan de un circuito eclesia, de un perímetro, de un circuito en torno a la iglesia, perfectamente limitado, siempre, y delimitado concretamente en 30 pasos. O algunas fuentes especifican passum more eclesiástico, o sea, los pasos según los eclesiàstics, podríamos traducirlo así, o como fan los eclesiàstics. Esta delimitación de la sagrera en 30 pasos es algo que viene de antiguo. La primera delimitación de un espacio en torno a una iglesia, a un espacio fijado en 30 pasos, es algo que encontramos en las fuentes de época visigoda, lo encontramos en las leyes de la iglesia visigoda, que son las primeras y las únicas que definen exactamente la extensión, las dimensiones del espacio, el atrium lo llaman ellos, que ha de rodear a toda iglesia. Este espacio de 30 pasos. O sea, esta sagrera, podemos imaginarlo, se configura. Hay un momento en el que se configura. Tenemos que imaginarnos al sacerdote acudiendo a la iglesia, normalmente en el momento de la consagración de esa iglesia, cuando la iglesia se reforma, por ejemplo, y aquí estamos en un momento en que hay muchísimas iglesias que se reforman, en el momento que se reforman se consagra la iglesia, el obispo va y delimita ese espacio, ¿de acuerdo? Desde el oeste, hacia el oeste 30 pasos, hacia el este 30 pasos, hacia el norte 30 pasos y hacia el sur 30 pasos. El resultado es un espacio bien delimitado y un espacio de fisonomía circular. ¿De acuerdo? Es un círculo, es un perímetro, es un circuito, insisto, ¿de acuerdo? El hábitat que se confluirá a partir de eso es un hábitat que manifiesta, pues eso, refleja esta fisonomía circular. Es un hábitat delimitado, exactamente limitado, siempre, 30 pasos, y es un espacio también edificado, es un espacio edificado. Es la sagrera lo que podríamos llamar técnicamente un ejemplo de asentamiento agrupado, de hábitat agrupado,
Las sagreras, podríamos decir, yo afirmaría sin ninguna duda, las sagreras son las primeras muestras, son los primeros ejemplos de lo que podríamos llamar los pobles, ¿de acuerdo? Nacen lo que llamamos las aldeas, lo que llamamos los pobles medievales. Están en el origen de lo que luego llamaremos, lo que se llamarán los pobles de la Cataluña medieval. Son ejemplos de asentamiento agrupado, asentamiento edificado, con edificaciones que reciben nombres diversos. Esos nombres hay que relacionarlos también con las funciones diversas que cumplen esas edificaciones. En primer lugar, muy típico, aquellos que son el sacrarium, el celarium, los sacrarios, los celarios, son edificaciones destinadas sobre todo, no exclusivamente, ya lo hemos visto, pero sobre todo al almacenamiento. Y cuando hablamos de almacenamiento, sobre todo lo que las fuentes llaman el vinum, el vino, y el panem, el grano. Nos constan, en relación al almacenamiento del vino sobre todo, toda una serie de recipientes que sirven para eso, para almacenar el vino, lo que las fuentes llaman la báscula binaria, las tinas, los cubos, los vexelos, las tonas, etc. Junto a estos sacrarios, junto a esos salarios, las fuentes nos presentan otras edificaciones llamadas casas, domos, mansiones. Seguramente muchas de esas casas, domos, mansiones, además de servir para almacenamiento, también sirven para la habitación como residencia, o sea, como edificaciones donde se instala la gente. Junto a estos sacrarios, celarios, a estas casas, otro tipo de edificaciones, también corrientemente reservadas al almacenamiento, que reciben nombres como la sala, la cubería, el tinerium o ese antúchar que hemos visto para la Sagrera de San Vicente de Sarriá. Junto a estas edificaciones, también unas instalaciones que también se relacionan muy estrechamente con lo que es el almacenamiento. De hecho, están reservadas estrictamente al almacenamiento, lo que las fuentes llaman las sigias, las siches, ¿de acuerdo? Siches son, digamos, son instalaciones, digamos, subterráneas, abiertas en el suelo, donde se deposita estrictamente el grano, no el vino, el grano, ¿de acuerdo? Cuando esas sigias forman un conjunto, porque a veces están aisladas, ¿de acuerdo? Pero a veces también forman conjuntos, lo que recibe también ese conjunto el nombre de sigiar, el sichá, podríamos traducir. El resultado, a ver, intento, digamos, en este esquema, el esquema representando. El resultado, por lo tanto, es un asentamiento agrupado, lo que los historiadores llamamos un asentamiento eclesial. Asentamiento eclesial, aquí quiero decir que es un asentamiento que se constituye a partir, en relación, vinculado a una iglesia. Es la presencia de la iglesia la que de alguna manera podríamos decir explica la presencia de ese asentamiento. Asentamiento eclesial, los historiadores franceses hablan de un village eclesial, ¿de acuerdo? Un village eclesial, fijaos por favor, esto es muy esquemático, ¿de acuerdo? Pero para clarificarnos, en el centro tenéis la iglesia, siempre en el centro, a partir de ella se define la topografía del espacio, el circuito. Luego las múltiples edificaciones, ¿de acuerdo? Unas para residencia, almacenamiento, otras solo almacenamiento, etc. Y al norte, o arriba, como queráis, ese espacio que está dedicado a lo que las fuentes llaman la corpora mortuorum sepelienda, o sea, para la sepultura de los muertos. El cementerio, en nuestro sentido, en el sentido que le damos nosotros hoy actualmente, digamos, es solamente una parte del cimiterium, de la sacraria, de la celaria, perdón. Solo ocupa una parte.
interesante esa coexistencia, esa convivencia muy estrecha, fijaos por favor, esa coexistencia muy estrecha entre lo que son los vivos y los muertos, ¿de acuerdo? Es un asentamiento que se constituye en vecindad inmediata, eso es algo muy medieval, en vecindad inmediata al lugar, digamos, donde van a parar los muertos, ¿de acuerdo? Un circuito delimitado, la Sagrera, un circuito delimitado, un circuito edificado, un circuito continuo que también se define por su particular condición, por su particular condición. Este circuito del que hablamos, ese circuito que rodea la iglesia, es de entrada y siempre lo ha sido, y siempre lo será, un circuito sacralizado. Es un perímetro que rodea la iglesia, y esa presencia de la iglesia explica que el espacio, el circuito, el perímetro, se considere como un espacio sacral, sacralizado, ¿de acuerdo? Es por eso, como ya veremos más adelante, que cualquier falta que se cometa en ese espacio sea una infracción a la sacralidad y esté penalizada siempre con la excomunión, o sea, con una pena espiritual, además de otras penas, sobre todo la pena espiritual, porque lo que estás infringiendo aquí, la falta que estás cometiendo, la estás cometiendo en un lugar sacralizado. Es un espacio, es un circuito, ese circuito eclesial, un circuito sacralizado y por lo tanto también se deduce un circuito pacificado, yo lo llamo pacificado, y un circuito protegido. Es un circuito sometido a lo que las fuentes llaman la pax, la paz, es un circuito donde no se pueden, está estrictamente prohibido cometer cualquier acto de violencia, cualquier infracción a esta prohibición, como ya he dicho, implica la excomunión del malhechor. Es un circuito sometido a la pax, a la paz, y a la protección que dispensa esta paz, que garantiza esta paz. Una protección que las fuentes denominan defensio, utilizan otros términos como puede ser la protectio, la tuitio, la securitas. Otros términos también todo relacionado con esta protección tan peculiar, tan particular, que define la condición de la Sagrera, custodia, baiulia, guarda. Todo un vocabulario de la protección que se vincula a eso que es la Sagrera y que deriva de esa condición de espacio sacralizado y por lo tanto también pacificado y protegido. La paz, la protección, la paz de la que se beneficia tanto esa Sagrera, es algo que ya estaba previsto, ya estaba proclamado en esa legislación eclesiástica de la que hablaba, esa legislación eclesiástica visigoda, ¿de acuerdo? Pero la paz que promete la Sagrera, que garantiza la Sagrera, es sobre la paz, sobre todo la paz, aquella paz que promete ese movimiento más o menos contemporáneo a la difusión de la Sagrera, que es el movimiento de paz y tregua. Cuando hablamos de la paz de la Sagrera, esa paz tiene mucho que ver con lo que es la paz que proclama ese movimiento que conocemos como la paz y tregua. La paz y tregua que tiene sus orígenes a finales del siglo X, en lo que es hoy el sur de Francia, las primeras asambleas de paz que proclaman la paz. Luego a esa proclamación de la paz se suma también la proclamación de la tregua. Esta paz y tregua llega a lo que son los condados catalanes, a lo que es la región catalana, a principios del siglo XI.
los precedentes de las grandes asambleas de paz, 1027 Toulouse, 1054 la gran asamblea, importante asamblea celebrada por el arzobispo de Narbona. Recordad que los obispos catalanes dependen hasta el siglo XII del arzobispo de Narbona. El de Tarragona está en manos musulmanas, por lo tanto los obispos catalanes dependen de Narbona. Es la gran asamblea, la gran proclamación en Narbona 1054 de la paz y tregua. De esa proclamación pasamos a las grandes asambleas, las importantes asambleas de los años 60, más o menos 1063, 1066, las asambleas de paz y tregua de Barcelona, de los obispados de Barcelona, Girona, Osona y Elna. En estas asambleas, ejemplifico lo que representan las asambleas con la ayuda de la Asamblea de Barcelona, que se celebra en 1063. Esa asamblea, la Asamblea de Barcelona concretamente, pero también todas las otras, son siempre una confirmación de unos pactos, de una paz que es un pacto con el Señor, esta paz y tregua. Se convoca en 1063 en Barcelona y se celebra en la ciudad de Barcelona y concretamente en la iglesia, en la catedral, en la seu de la Santa Creu, en la catedral de la Santa Creu. Los protagonistas de esa asamblea de paz y tregua 1063 en Barcelona, me centro en esa, ¿vale? Son, por una parte, los obispos, evidentemente. La paz y tregua es un movimiento, al menos durante mucho tiempo, en el cual juegan un papel esencial, destacado, los obispos. Los protagonistas del 1063, de esa asamblea de la seu de Barcelona, los obispos y concretamente los obispos Berenguer de Barcelona, Guillem de Osona y Berenguer de Girona. A esos obispos acompañan toda una serie de abades y toda una serie de clérigos. Junto a esos obispos también asisten a esta Asamblea de Paz y Tregua de 1063 en Barcelona los condes, el poder secular. Por una parte el poder eclesiástico y por otra parte el poder espiritual y por otra parte el poder secular, los condes, ¿no? La Asamblea nos dicen las actas que se redactan a partir de esta asamblea, a partir de las constituciones que se aprueban en esa asamblea. La asamblea es celebrada por mandato iussu, Domini Raimundi, el conde Ramón Berenguer I, y Domne Almodis, y de su mujer Almodis, que son calificados en la acta, son calificados en esa acta como príncipes de Barcelona. Una titulatura interesante, los condes aquí llamados príncipes de Barcelona. En esa asamblea de 1063 se aprueban, como ya he dicho, toda una serie de constituciones, unas constituciones que tienen que ver con la paz, ahí es una confirmación, insisto, una paz que se declara para lo que son los clérigos, concretamente los clérigos que no llevan armas, los paguenses, los pagesos, las meses, las collitas, las mansiones, las casas, la paz de las bestias, de los animales, ¿de acuerdo? Toda una serie de constituciones que protegen todo esto, que ponen bajo la paz todas estas cosas, todos estos personajes, ¿de acuerdo? Es algo que ya venía de las constituciones, de esas paces del finales del siglo XI. En este punto no estamos ante innovaciones, ¿de acuerdo? Junto a esta paz también la Asamblea aprueba el Pactum Autem Domini quod treguam appellant populi, o sea, aquel pacte llamado tregua o que popularmente es diu tregua. O sea, la tregua quiere decir la paz durante ciertos días de la semana. Se aprueban, por lo tanto, toda una serie de constituciones que son las de la paz y toda una serie de constituciones que son los de la tregua. El tema Sagrera aparecerá siempre en primer lugar de esas constituciones, muy al principio de esas constituciones, o sea, esa puesta por escrito de las asambleas de paz y tregua, siempre al comienzo de todas esas constituciones, siempre aquellas que hacen relación a la Sagrera, la pax de las iglesias y la pax de los espacios, de los circuitos que rodean a las iglesias.
A partir de este día, ningún hombre de cualquier, o ninguna persona de cualquier sexo, ¿vale?, no atente contra las casas y que están en el circuito, contra las iglesias y contra las casas que están en el circuito de la iglesia, en ese perímetro delimitado en 30 pasos. A no ser, y la sola excepción, el obispo o los canónigos, cuando tienen que forzar a alguien a pagar ese censo de gallinas, que hemos visto, cuya existencia hemos visto para el caso de la parroquia de San Vicente de Sarriá. Las únicas iglesias, y aquí hay un tema en el que no entraré, pero lo menciona, un tema interesante, las únicas iglesias que se exceptúan de esta paz, de esta imposición de paz, son las iglesias incastelatas, fortificadas, y aquellas iglesias que los ladrones, eso dicen las fuentes, los ladrones usan para esconderse ellos o para ocultar su botín. Es un tema, digamos, son esas iglesias que quedan excluidas, o sea, a las que no se aplican esa paz, ¿de acuerdo? Y son unas constituciones, son unas cláusulas, si queréis decirlo así, muy interesantes porque manifiestan un poco, digamos, o nos describen un poco el ambiente en el que se están aprobando estas constituciones de paz y tregua. Tenemos, por lo tanto, un circuito, un espacio, un perímetro, para el cual, definido en su condición, y definido decisivamente en su condición por las constituciones que encontramos en las asambleas o que se aprueban en las asambleas de paz y tregua. Nos queda un último punto, que es clarificar un poco, la cuestión es, ¿quién es el que ha de garantizar, la imposición de estas condiciones? O sea, ¿quién es el que ha de garantizar que las condiciones, o sea, eso de un espacio sacralizado, un espacio pacificado y un espacio protegido, se respetará? ¿Quién es el encargado que hará respetar esas condiciones? ¿Y quién es el responsable de castigar a todos aquellos que no respeten las condiciones definidas para la sagrera? O sea, que infrinjan aquello que define a la sagrera como un espacio sacralizado, pacificado y protegido. La respuesta la encontraremos en esas mismas constituciones, en esas mismas asambleas de paz y tregua. También son ellas las que definirán lo que podemos llamar perfectamente un tribunal encargado de garantizar esa paz de las sagreras y de definir también el responsable de imponer esa paz en las sagreras. Las asambleas, por ejemplo, la de Barcelona 63, la que acabo de presentar con un poco más de detalle, nos hablan de la necesidad de malefacta emendare y componere, o sea, de enmendar, de componer, de castigar todo lo que son los malefacta, de castigar a los malhechores, a los malfactores, y castigarlos en función de las penas que cometen. Porque las penas que se pueden cometer en lo que es el espacio de la sagrera son de diversos tipos, son de diversas, los atentados son de diversa naturaleza jurídica, ¿de acuerdo? Los malefacta pueden ser la ruptura de la tregua, pueden ser los malefacta el no respetar la paz. En el caso de la sagrera, puede darse, digamos, el no respetar la tregua, el no respetar la paz, pero se añade, y concretamente, y específicamente para el caso de la sagrera, la pena por sacrilegio. La infracción en la sagrera no solamente es una ruptura
eventualmente de la paz y eventualmente de la paz, es más, es también siempre, estamos hablando de un espacio sacralizado, un sacrilegio. O sea, el culpable, el malfactor, el que comete algún tipo de violencia, no es solamente alguien que no respeta la paz, es también siempre, por definición, necesariamente un sacrílego. Y como sacrílego está condenado a pagar una multa típica, una multa que tradicionalmente se imponía a todos los que no se hacían culpables de sacrilegios, una multa de 600 sueldos. Es una pro sacrilegio composizione, una composición por sacrilegio, por el sacrilegio, para castigar el sacrilegio cometido. Y hasta que no cumpla con eso, hasta que no cumpla con esa multa, una multa terrible, es una multa muy, muy importante, este sacrílego se considerará excomunicado. ¿Quién es el responsable de juzgar a esos malhechores y de imponerles una multa? ¿De acuerdo? Esa multa por sacrilegio. Concretamente un tribunal, y concretamente un tribunal muy específico, que es el tribunal del obispo. El obispo de la diócesis, donde está la iglesia, en la cual se ha cometido ese atentado, donde se ha cometido ese sacrilegio. Es un tribunal vinculado al obispo, vinculado a la SEU, a la sede episcopal, y eso queda fijado en las asambleas, en las constituciones, en esas constituciones de los años 60, completamente, de manera completamente muy, muy explícita. Son los propios condes Ramón y Almodis, los príncipes Ramón y Almodis, con los magnates, con compañía de sus magnates, los que deciden que serán en las sedes, en los tribunales, los obispos, los encargados de presidir esos tribunales, que castigarán a esos sacrílegos, a todos los que hacen un mal en eso que son las sagreras. Por lo tanto, tenemos un tribunal episcopal encargado de garantizar esa sacralidad, esa protección, esa pacificación de la sagrera, y encargado también de castigar a todos aquellos que atentan contra esa sacralidad, contra esa protección y contra esa pacificación. Un tribunal episcopal específico, que de alguna manera se añade, podríamos decir, a esos tribunales que ya existían, que son el tribunal del conde, sobre todo, ¿de acuerdo? El tribunal público del conde, a eso se añade ahora, gracias a esas iniciativas que surgen a partir de la paz y tregua, este tribunal episcopal. Para finalizar, y en cuanto a ese tribunal episcopal, dos puntos. Es muy evidente que es, sobre todo, gracias a la existencia de este tribunal episcopal, o sea, debió ser efectivo, que se difunde este nuevo tipo de hábitat que representa la sagrera. Yo aquí he intentado hacer un gráfico, os he traído un gráfico en el que la curva marca las referencias que encontramos en las fuentes del siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XII, las referencias en las fuentes a sagreras, ¿de acuerdo? La gráfica muestra que las referencias, los testimonios a sagreras tienen un máximo en torno a los años 60. O sea, en el preciso momento en el que las asambleas consolidan este tribunal del obispo encargado de garantizar aquello que llamamos la condición de las sagreras. En ese sentido, la gráfica permite deducir, a mi juicio, que es ese tribunal episcopal, que debió ser efectivo, el que permite la difusión, la multiplicación de las sagreras, una multiplicación que se refleja en las fuentes, en el número de veces que aparece la sagrera en las fuentes. El tribunal episcopal, en ese sentido, como garantía necesaria para la difusión de este nuevo tipo de hábitat.
Un ejemplo interesante, y aquí vuelvo al principio, lo que decía al principio, ¿no? El hábitat, las formas del hábitat, la historia de las formas del hábitat, los tipos de hábitat, siempre leerlos siempre en función de la ciudad. Expresan en la geografía lo que son relaciones sociales. ¿De acuerdo? En el caso de la Sagrera, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tipo de hábitat que surge y se difunde gracias a unas iniciativas que encontramos sobre todo concretizadas en lo que llamamos el movimiento de paz y tregua. Es la consolidación del movimiento de paz y tregua, o sea, un movimiento eclesiástico, político, religioso incluso si queréis, el que es imprescindible para explicar transformaciones que se producen en el hábitat, en la geografía. Es en el país, la paz y tregua, la Sagrera podemos decir, la paz y tregua, la Sagrera es una expresión en el paisaje, en la geografía humana, de esas realidades políticas religiosas que representan la paz y tregua. Y aquí me quedaría. Yo no sé si me he pasado, si más o menos, ¿no? Doncs bé, ara obrim el torn de debat. Qualsevol dubte o comentari. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per aquesta exposició. A veure, a mi m'ha quedat algun dubte. Quina raó hi ha al darrere perquè tant el poder eclesiàstic com el poder polític estableixin aquestes sagreres i la pau i la treva que hi ha al voltant de tot això, no? Però segurament hi ha alguna raó que fa que el poder estableixi aquestes sagreres. I després, quina relació s'estableix entre les sagreres i la resta del territori? Perquè m'imagino que quan s'estableixen aquestes sagreres al voltant hi hauria d'haver també algun tipus de poblament, perquè si no, no tindria sentit que hi haguessin les parròquies, no? Si hi havia parròquies és perquè hi hauria d'haver parroquians, no? Que hi assistissin. Gràcies. Son dos preguntas importantes, ¿no? Preguntas, a ver, intentaré ser lo más breve y lo más sucinto posible. Esas décadas de las que hablábamos, esa década 30-40, en esas décadas, al menos aquí regionalmente, y eso es una cosa que se estudia muy bien, a lo que estamos asistiendo es al colapso, podríamos llamar, al colapso de lo que podríamos llamar el régimen antiguo, ¿de acuerdo? O sea, un régimen político, el colapso de un régimen antiguo y el nacimiento de lo que podríamos llamar un modelo político medieval. O sea, en términos políticos estamos asistiendo al nacimiento de la Edad Media. Hasta el momento, el modelo político que se había mantenido es un modelo político, una cultura política de origen antiguo. Roma seguía existiendo y siguió existiendo. El modelo político romano seguía existiendo. Esto colapsa en algunas regiones de Europa un poco antes, en otras un poco después. La región, los condados catalanes, los comtats catalans, pues més o menys aquestes dècades, d'acord? Assistim al col·lapse d'aquest antic règim, del model antic. A ese colapso se resisten los que habían sostenido, este modelo antiguo. Se resisten aquellos que habían mantenido lo que podríamos llamar el orden carolingio, el orden franco, el orden carolingio, digamos que es una expresión más, un ejemplo más de eso que llamaba yo el orden antiguo de origen romano, el modelo antiguo, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los que sostienen ese orden básicamente? El orden carolingio, el orden de Carlomagno, el imperio de Carlomagno. ¿Quién lo sostiene? Si dejamos los emperadores, ¿quién los sostiene? Dos clases de personas. Uno, los condes, y los otros, los obispos.
Estos son los que sostienen toda la estructura imperial. Siguiendo el modelo antiguo de lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Ellos dos son los que siempre han sido los responsables de lo que podríamos llamar el orden carolingio, el orden público. ¿De acuerdo? Ya bajo Carlomagno, los obispos habían sido llamados a vigilar ese orden público y a garantizar la pacificación de las diferentes regiones del imperio. Ya habían cumplido funciones, digamos, de policía estos obispos, ¿de acuerdo? En este momento en que está colapsando todo, también, digamos, en los condados catalanes, estos condes a menudo y esos obispos a menudo son perfectamente conscientes de la función que tradicionalmente siempre se les había atribuido e intentan, digamos, de alguna manera, una restauración de ese orden antiguo que se expresa en ese movimiento de la paz y tregua. La paz y tregua es un intento desesperado de fuerzas del antiguo régimen de alguna manera restaurar ese orden antiguo, ese orden venerable, ese orden que había sido el orden carolingio y que se remonta uno y otro a lo que podríamos llamar el orden romano, a Roma. ¿De acuerdo? Estamos viviendo un momento, estas son unas décadas que los historiadores han llamado las décadas de la revolución feudal, la instalación del feudalismo. Instalación del feudalismo, un modelo político muy diferente del modelo romano, el modelo antiguo, ese modelo medieval, y un modelo medieval, este nuevo, este revolucionario, que concede, que otorga a la violencia, a la guerra, un lugar muy particular. ¿De acuerdo? Y eso explica también el porqué de la paz. ¿De acuerdo? La Sagrera en ese sentido podríamos decir es como... Es algo muy conservador. O sea, es una novedad, es algo nuevo, pero en su naturaleza es algo tremendamente conservador. La mejor prueba para esta afirmación, digamos, es que las sagreras pocas veces tendrán futuro. El futuro, las estructuras del poblamiento medieval catalán serán otras, no será la Sagrera, ¿de acuerdo? No será la Sagrera. Existen otras formas de poblamiento, existen evidentemente, no son difíciles de detectar porque no están muy bien estructuradas, ¿de acuerdo? Evidentemente que existen formas de poblamiento al margen de las sagreras, pero cuando ya se inicie la Edad Media y cuando las estructuras propiamente medievales no serán las sagreras, no se desarrollarán aquí y acá a partir de las sagreras, pero serán completamente diferentes, ¿no? Al menos en la Cataluña Bella, la historia del poblamiento será una historia, por una parte, als masos, hàbitat dispers, y las vilas, que son poblamiento urbà, ¿de acuerdo? No sé si más o menos... ¿En una gran ciudad? A ver, en la historia, las vilas son otra historia, las vilas sí, son esas pequeñas ciudades que ya a partir de, más o menos, segunda mitad del siglo XII, aparecen esos nuevos centros, esas vilas, esas pequeñas, medianas ciudades, ¿de acuerdo? A menudo esas pequeñas ciudades tienen su origen, tienen un primer núcleo en una sagrera, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que imaginar ese cuadro que yo os traía, pues tenéis que imaginar, pues mira, aquí se instalará una plaza, un mercado, ¿de acuerdo? El poblamiento crecerá, englobará el mercado y se convertirá en otra cosa, se convertirá en una vila, en un centro urbano, un asentamiento urbano. Pero esto es un asentamiento rural, ¿de acuerdo? Es Granollers, por ejemplo, ¿no? Granollers, Sabadell, Castelló, Perpiñá. Perpiñá es una sellera, Sabadell es una sagrera. O sea, los primeros orígenes, Granollers lo mismo, ¿no? Pero ahí hay un salto, hay una ruptura, ¿de acuerdo? No es que la sagrera crezca y vaya, no, ahí hay una ruptura, hay un momento, digamos, en que ya nace otra cosa, ¿de acuerdo? Y la sagrera dentro de la vila prácticamente
si no se fosiliza, en términos topográficos, desaparece. ¿De acuerdo? Hola, bona tarda. Gràcies per aquesta presentació. Jo volia preguntar-li una cosa que m'ha cridat l'atenció sobre la venda de les sagreres. El fet de vendre una sagrera vol dir que no està relacionada amb l'església. L'església era del senyor que ven la sagrera, tot el territori anava junt, o ven un tros, la ven tota, és per curiositat tot això. Sí, això és... A ver, sí, para no liarme, para no liar la cosa. Estamos en un momento también, otra de esas coincidencias, en un momento, digamos, en que, a ver, muchas iglesias pertenecen a alguien. Son lo que los historiadores llaman iglesias propias. O sea, pertenecen a un señor. Un señor es propietario de la iglesia. A veces porque su familia hace muchos años la ha construido. ¿Vale? Un señor que tiene tierras, pues mira, un señor muy piadoso, un día le da y construye una iglesia. Esa iglesia es suya. ¿De acuerdo? A mediados del siglo XI hay este movimiento general en toda Europa en traspasar lo que es, digamos, lo que son iglesias, ¿de acuerdo? O sea, bienes espirituales, bienes sagrados, a manos, digamos, de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de los laicos que han sido propietarios, señores que han sido propietarios de iglesia, pierden esta propiedad, ceden esa propiedad o venden esa propiedad a la iglesia. O la venden a la catedral, o la venden a un monasterio, como puede ser San Cugat, o la venden al propio sacerdote de la iglesia, ¿de acuerdo? Y con esa iglesia también renuncian, venden, ceden, alienan lo que es el espacio que rodea esa iglesia, ¿de acuerdo? Sí. Podemos registrar la propiedad de iglesia y sagreras aquí y allá. No en todas, ni mucho menos, pero aquí y allá sí que se da, digamos, eso de alienar el conjunto de la sagrera. Pero eso es algo que irá desapareciendo poco a poco. Son procesos paralelos, la difusión de sagreras y la lenta renuncia de laicos a ser propietarios de esa iglesia. Es un movimiento de reforma dentro de la iglesia que acompaña esta difusión de las sagreres. Hola, perdó, jo no sóc historiador, igual el que pregunto és una tonteria, però això és solament aquí a Catalunya, això del sagrer i del Pau i Treva, o és una cosa que ha passat a molts altres llocs? La Pau y Treva es un fenómeno europeo. ¿Vale? Francia, Alemania, Italia, aunque sea Aragón, aunque sea Castella, bueno, es un fenómeno general, ¿vale? El tema de la sagrera no. El tema de la sagrera és un tema, diguem així, molt català, d'acord? Hi ha algun testimoni d'això que diuen els francesos, village eclesial, no? Village o assentaments eclesials. Hi ha alguna evidència pel sud de França, no molta, d'acord? Però és una cosa bastant única, és bastant única catalana. La existència d'aquest circuit pacificat i protegit, d'acord? Això és general. L'edificació és particular. Això és un cas molt curiós, no? És molt curiós. O sigui, hi ha un moment en què la gent s'adona, no sé què, s'adona la gent que, mira, hi ha aquest espai, està pacificat, està protegit, instal·lem-nos. Aquest moviment, aquest trasllat, això és l'interessant del cas català, del cas que passa aquí. El cas català, Catalunya vella, a la Catalunya nova, res de res, d'acord? Bueno, la Catalunya nova, quan hagi Catalunya nova. Hola, bona tarda. Bona tarda. Davant de la falta de documentació, en el cas d'estudis o investigacions arqueològiques o cartogràfiques de diferents nuclis de poblament, la presència d'aglomeracions a l'entorn de l'església, en esglésies que sabem que han estat dotades i consagrades en aquesta cronologia del segle XI, que presenten disposició circular i tot això, es pot assegurar que es tracta de sagreres amb seguretat? Si hi ha Sitges, per exemple, o
o estructures d'emmagatzematge. Sí, sí, a ver, testimonios, estamos hablando del siglo XI, tampoco nos pasemos a exigir demasiado, pero de unido lo que hay. O sea, yo te muestro este mapa que está hecho a partir de documentación que va del 1030 al 1200 y pico, algo así, ¿de acuerdo? Este mapa no está mal para hacer un mapa, digamos, para hacer la reconstrucción de una realidad medieval. No está mal todo el gran número de sagreras que podemos documentar. La arqueología aquí y allá, bueno, la arqueología aquí a Cataluña como a España, pues es una, bueno, ya se sabe, es difícil, és car, s'ha fet molt poc, ¿vale? Y lo poco que se ha hecho indica, pues puede ayudar, digamos, a reconstruir estos espacios tan peculiares, ¿no? No se ha hecho ningún análisis así, digamos, sistemático, o sea, no se ha ido a una iglesia, a una sagrera, se ha excavado y se ha reconstruido. Ya me gustaría tener una reconstrucción arqueológica de este tipo, pero no existe. Se han hecho cosas parciales, se han hecho intentos, pero muy parciales y muy fragmentarios. Mapas en Cataluña poco, planos también ya nos gustaría, por ejemplo, que tuviéramos un catastro como el catastro napoleónico, que es una fuente fantástica, y de la cual se pueden beneficiar las selleras del Rosselló, las sagreras del Rosselló. Para el Rosselló se ha conservado, digamos, muchos planos, y muchos de esos planos muy útiles para la reconstrucción de lo que fue esa difusión del hábitat eclesial, ¿de acuerdo? Y mucha información acerca, digamos, de la estructura, y todos confirman, y siempre se confirma esta topografía circular, ¿no? Esa tipografía circular con la iglesia en medio, y eso para el Rosellón queda muy claro, ¿de acuerdo? Es muy evidente, ¿no? Y son los planos, los catastros con los que podemos trabajar, con los que se ha trabajado, ¿no? Aunque para el Rosellón las cosas se complican, pero las fuentes permiten, digamos, confirman lo que las fuentes estas modernas confirman lo que nos dicen las fuentes medievales. I, perdó, una pregunta més. Sí. Potser és una mica estrany, però es pot parlar d'especialització a nivell funcional o econòmic en el cas d'algunes sagreres? És a dir, que en alguns punts, per la ubicació de l'església o quan a vies de comunicació s'acumuli o es produeixi algun tipus de producte en concret, o és més aviat una mescla de... A ver, lo que se observa a veces, esto ya es más difícil, ¿no? De investigar y ser tan preciso, llegar a ser tan preciso no es fácil. Lo que se observa a veces es, digamos, que hay en algunas sagreras lo que dominan son edificaciones destinadas al almacenamiento, ¿de acuerdo? Donde la presencia de este tipo de edificaciones es muy importante. Pocas casas, o sea, poca residencia y mucho almacenamiento. Otras sagreras donde la relación es más equilibrada. Pero claro, los testimonios ya también te decían, digamos, que hay que tener cuidado, ¿no? Hemos visto sagrés donde se habita. O sea que... Pero si hay distinciones en cuanto a la función, en cuanto a la funcionalidad, pues yo iría por ahí, ¿de acuerdo? Iría por ahí, ¿no? Gracias. En algunos casos, la presencia muy importante, digamos, de espacios dedicados, edificaciones dedicados al almacenamiento, y vino y grano, Hola, bona tarda. Bona tarda. Has comentat abans que les sagreres no podien servir de refugi de malfactors. Això també es podria aplicar als serfs que fugien dels seus senyors? No. A ver, el tema de la sagrera, esta relació de l'espai sagrat, la relació amb aquestes lleis visigodes de les que parlava, és la relació que, bueno, yo no mencioné para no complicarnos la vida, la relación con todo lo que es el derecho de asilo eclesiástico.
¿vale? O sea, ese espacio de 30, la necesidad de definir el espacio que rodea la iglesia, ese espacio de 30 pasos, en la legislación visigoda, viene dado por la necesidad de definir la protección que goza todo aquel que busca asilo en la iglesia, ¿vale? Es el asilo eclesiástico, del cual deriva nuestro derecho de asilo moderno, por cierto. O sea, que quiere decir que cualquiera que se refugie en la iglesia y que no cometa ningún acto violento, tiene derecho a asilo. Hay que respetarle ese asilo. Y esto es algo que, bueno, que existió durante toda la Edad Media, durante toda la época moderna, y hoy se ha perpetuado en lo que es el derecho a asilo moderno, en la legislación nuestra moderna, ¿no? Acogerse a sagrado, acollir-se a sagrat, no? M'acullo a sagrat, això. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta muy concreta, concretamente de la Sagrera de Barcelona. A mi entender, aparte de las que nos ha mostrado al principio, debieron haber muchas más sagreras en Barcelona, porque si no, el nombre del barrio le viene de haber tenido una sagrera. Sí, pero el nombre del barrio, la sagrera, Está muy lejos de Sant Andreu, ¿no? La Sagrera, el barri Sagrera, sí, es la antigua parroquia, si no me equivoco. De Sant Martí de Provençals. De Sant Martí de Provençals, ¿no? Pues ya está, gracias. Es Sant Martí de Provençals. Hola. Solo un momento. Y normalmente Sagrera en català s'utilitza estrictament per l'espai que rodea una església parroquial, normalment. O sigui, una església rural, una església parroquial, Sagrera. És bastant limitat, bastant l'ús en català. Es pot dir que tot això que afecta totes aquestes condicions i situacions de la Sagrera eren llei eclesiàstica, o sigui, eren dret eclesiàstic, que es pot dir que està vigent fins a alguna època en concret, per exemple, fins a dictadures o al començament d'aquest segle, quan arriba, continuen les lleis militars, les lleis eclesiàstiques, al costat de les lleis civils, però després amb la democràcia això ja va... Es pot dir que encara continua en algun lloc, uns altres sí, en general... Gràcies. Recorda que hi ha la diapositiva on jo vaig explicar l'Assemblea i les constitucions de l'Assemblea, que són la tregua, la pax, d'acord? I després, com a punt particular, el tema de les sagreres i el punt particular del sacrilegi. O sigui, el que és important d'entendre és que la sagrera té a veure amb la sacralitat. O sigui, una infracció és sempre un sacrilegi. És un crimen, diguem, espiritual. ¿Vale? Robar una vaca, quemar una casa o pegarle a un sacerdote puede... No, el sacerdote no, olvídalo. O quemar una olivera es infracción de la paz. ¿De acuerdo? Y podemos discutir si es derecho eclesiástico, si es derecho civil o lo que sea. En el caso de la sagrera no hay discusión posible, es un sacrilegio, siempre. Y por lo tanto, siempre legislación, como tú dices, eclesiástica. Y siempre tribunal del obispo. ¿De acuerdo? Cuando luego los príncipes, los reyes, ¿de acuerdo? Ramón Berenguer III, Ramón Berenguer IV, después los reyes, ¿de acuerdo? Proclamen la pau y treva, siempre dejan bien claro, ¿de acuerdo?, que ellos garantizan paz, serán garantes de la paz, pero hay una paz que corresponde estrictamente a la Iglesia, que es la paz sobre todas las cosas sacralizadas, sagradas, incluida la sagrera, ¿vale? Lo particular de la sagrera es esa sacralización, que la convierte en algo que es responsabilidad de la Iglesia de garantizar, proteger y juzgar, siempre, ¿no? Nunca puede ser un tribunal del conde, un tribunal real o un tribunal secular. Estamos hablando de un espacio sacralizado, por lo tanto, de la Iglesia. Y lo juzga la Iglesia, y lo castiga.
Ja que ha sortit Sant Martí de Provençals, no sé si ens serviria com a exemple de pervivència, com a mínim físicament, no per la seva utilitat, tot el conjunt que fins als anys 80 es va conservar al voltant de Sant Martí Vell, que es va conservar l'edifici de l'hostal, l'edifici de la carnisseria, el lloc on hi va haver el primer ajuntament de Sant Martí de Provençals. Tot això es va conservar bastant intacte fins les obres olímpiques. I fins i tot, diguem-ne, que tot el que envolta Sant Martí Vell s'ha conservat en Déu-n'hi-do, i totes les masies que es van construir al voltant, la relació també amb el rec comtal i per tant tota la zona de regadiu, la producció i tot això. No ho sé si serviria com a exemple de pervivència. O sea, la existencia de la Sagrera, o sea, la existencia de un espai en torno a la iglesia que es diu Sagrera, o sea, esa conciencia perdura hasta época contemporánea. ¿De acuerdo? En todas partes, digamos, la población local, para llamarlo de alguna manera, es consciente de que hay un espacio que rodea la iglesia y que se llama Sagrera. Que normalmente está edificado, sí, ¿de acuerdo? En algunos casos más o menos. Pero hay una memoria, evidentemente, y es muy típico, o sea, todo el mundo sabe, si yo le digo Sagrera, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Eso es curioso, ¿no? Hola, bona tarda. Hola. Respecte al magatzematge, de qui era? De qui era el vi y el cereal que es magazinaba? A ver, eso tenemos que echar un poco de imaginación a esto, ¿no? O sea, hay poblaciones rurales que viven, son los parroquianos de la iglesia, ¿no? Tenemos una parroquia, una iglesia parroquial, y hay gente que vive en esa parroquia, por aquí o por allá, ¿de acuerdo? Aparece esta paz y tregua, aparecen estas garantías que ofrece la paz y tregua. Y esta gente, aquí y allá, decide, digamos, de que instalará una edificación dedicada al almacenamiento en la Sagrera. ¿Por qué? Porque está protegida, porque está pacificada, porque el espacio define esto. Hay un traslado, digamos, hay un movimiento, hay movimientos, ¿de acuerdo? A veces son, igual siguen viviendo fuera de la Sagrera y solo tienen el Celler o el Sagré a la Sagrera, ¿de acuerdo? A veces se trasladan con Cellers y Sagrés, instalan su casa. Eso es lo que hablamos un poco sobre las diferentes funciones que pueden tener esos asentamientos, ¿de acuerdo? Difícil de reconstruir, pero así me lo imagino yo, así me lo imagino yo. Hola, bona tarda. Mira, en sentit el que es deia abans el company de les restes arqueològiques, a mi m'interessaria saber si els límits de la pròpia Sagrera a nivell topogràfic, si la població d'aquella parròquia sabia exactament per on es delimitava aquell espai de Sagrera o estava delimitat físicament amb algunes senyals concretes. Bueno, gracias. Sabemos que en algunos casos hay fuentes que nos informan, por ejemplo, que los puntos cardinales, estos que señalé yo en el esquema, los puntos cardinales están señalados por cruces. Hay unas cruces que señalan, digamos, el oriente, el occidente, el sur y el norte. Hay una cruz puesta ahí y la gente más o menos sabe y lo respeta. O sea, historiadores, arqueólogos incluso que han hecho la prueba. O sea, a veces, incluso hoy en día todavía puedes hacer un poco la prueba a ver si, digamos, qué pasa si vas a la iglesia, das 30 pasos, ¿a dónde llegas? ¿De acuerdo? Y a veces te das cuenta, digamos, pues mira, aquí hay una calle o hay algo, digamos, que indica la existencia de algún tipo de elemento que permite fijar efectivamente, digamos, un espacio. Estas marcas, ¿cómo podrían ser? A nivel de marcar, yo qué sé, en algún sillar, alguna cruz, marcarla incisivamente, algún edificio. No, una cruz no marcada, sino una cruz, como una cruz de término. Una cruz de piedra. Qué guay, vale. Una cruz de piedra. Hay alguna fuente que nos dice, digamos, que pondremos una cruz de piedra, eso. Vale.
¿Y algún ejemplo así para que se haya localizado? Alguna vez una pequeña muralla, ¿de acuerdo? Puede ser una pequeña muralla, unas cruces. Vale, gracias. A ver, no tenemos mucha información al respecto, ¿no? No tenemos mucha información al respecto, pero cuando aparece algún tipo de información va en esa dirección, ¿vale? És que hem d'acabar el debat perquè han de tancar, els guàrdies de seguretat acaben el torn. Quedava una persona que havia demanat aquí la paraula, si li la dones un moment. Era el que havia demanat. Aquest noi l'havia demanat primer i la dona de darrere la demanava després, però no sé si tindrem temps per a les dues. Fem ràpid. Doncs... Molt ràpid. Hola. M'ha quedat una dubte. Sí. Has dit que les sagreres es feien a la plana, però no quan estaven en alt. N'hi ha alguna raó, jo sí que per això, perquè els 30 passos de perímetre a l'església seria igual si estava al Pirineu o en un poblet així o a una plana, no? Dic jo. Pregunto. Yo diría rápidamente, digamos, es que es en las planas donde se concentra la población, ¿de acuerdo? Estamos en un momento donde la gran parte de la población se concentra en la plana. La montaña se evita. Es un tipo... No digo que no haya nadie en la montaña, digo que la montaña se evita, ¿vale? Que, si tú, a ver, coges el mapa de las sagreras y coges el mapa de las parroquias, verás, las parroquias catalanas, la geografía de las parroquias catalanas es una geografía básicamente de planura. Ya sé que ya sé, sí, pero la gran mayoría es una vida de planura. Evita la altura. Quedava aquest noi, sí, però tenim marge per... Aquest noi tenia una pregunta que havia dit un moment. No ens dona marge, ho sento. És que hem de tancar perquè els guàrdies han de marxar. Podem continuar a la plaça. Els invito jo puc sortir a la propera conferència, que és l'última que tancarà aquest cicle, perquè després ja sabeu que fem la pausa d'estiu, el dia 18 de juny, la cacera de bruixes a Barcelona, als segles XV i XVII.